Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lalo Huber, estos son los videos de visionalística y hoy vamos a hablar de un tema del cual se habla mucho últimamente en el mercado, está así un poco como de moda y es uno de esos términos que le gusta usar a la gente o a los especialistas y que a veces la gente que no está muy metida en el tema no entiende de qué se trata y parece ser algo muy sofisticado. Ese término este tema es el tema del coaching. Se habla mucho del coaching, hay mucha gente que está estudiando coaching y por supuesto uno lo ve de afuera, hay carreras de coaching y uno dice, ¿qué será el coaching? Y fíjense, el coaching no es un concepto ni nuevo, ni sofisticado, ni complejo. Es un concepto antiguo y súper simple. Y es el simple concepto que usted y yo y todos conocemos de que una determinada persona puede ayudar a otra persona a desarrollarse. Si una persona ayuda a otra a desarrollarse, entonces podemos decir que esta persona está haciendo coaching a otra persona. Le está haciendo de coach que significa en inglés entrenador. O sea, es un término que se refiere a una persona que ayuda a otra a mejorar. Fíjense qué concepto tan simple y que uno, digamos, no haría falta una palabra así compleja como coaching. Es simplemente la idea de que una persona puede ayudar a otra a mejorar. Un padre a un hijo, un jefe a un empleado, un amigo a otro amigo. Todos podemos hacernos coaching entre todos. Y ese es el simple concepto. Después, por supuesto, que hay técnicas, hay métodos, hay formas de escuchar, formas de a través de preguntas, ayudar a otra persona a repensar su situación. Pero la idea es muy simple. Fíjense, ¿de dónde proviene el término coach? Si buscamos la palabra coach en un diccionario muy antiguo, o sea, por ejemplo, un diccionario que tenga 400 años o 300 años, vamos a encontrar que coach es carruaje. O sea, en inglés coach significa carruaje. Coachman es el conductor del carruaje, que después por extensión también se llamó coach. Pero fíjense qué interesante, ¿qué es un coach? ¿Qué es un carruaje? Un carruaje es un dispositivo que permite llevar a una persona de un lugar físico a otro lugar físico. Y es un dispositivo en el cual hay un conductor y un pasajero. Hay alguien que lleva a otra persona de un lugar a otro, físico, geográfico. Bien, ese mismo concepto fue tomado primero por el mundo del deporte. También se tomó el término de coach y se empezó a llamar coach al conductor, pero no ya al conductor de un carruaje, sino al conductor de un equipo, cuya responsabilidad era bastante parecida o análoga a la del conductor del carruaje, porque el conductor del carruaje lleva a su pasajero de un lugar a otro físico, geográfico. El conductor de un equipo, el coach de un equipo, típico, por ejemplo, en los equipos de béisbol a principios del siglo pasado, en Estados Unidos, por ejemplo, el coach es responsable de llevar a su equipo de un lugar a otro, pero no geográfico, sino a un lugar a otro de desempeño o de performance, de efectividad, de funcionamiento. O sea, su responsabilidad es llevar a la gente de un determinado funcionamiento a un funcionamiento superior. En el mundo del deporte, por supuesto, se refiere a un funcionamiento dentro del deporte del cual estemos hablando. Ahora, el término fue primero tomado por el mundo del deporte y ahí pasó a llamarse coaching como a la actividad tendiente a mejorar el desempeño de un deportista o de un equipo deportivo. Más tarde, ¿cuántos años más tarde? Yo diría no hace tanto tiempo, tal vez hace 30 años aproximadamente, no sé si hay una fecha exacta, pero en algún momento, en esos tiempos, las empresas tomaron el concepto y empezaron a hablar de coaching, ya no en el mundo del deporte solamente, sino en el mundo de la empresa. Entonces dijeron, si en el deporte hay alguien que se ocupa de mejorar el desempeño de los deportistas, ¿por qué no en las empresas debería pasar lo mismo? O sea, debería haber alguien que se ocupe de mejorar el desempeño de los empleados o de los trabajadores. Y ahí empezó a trabajarse el concepto de coaching en las empresas.
Por supuesto que en muchos casos el rol de coach coincide con el jefe o el supervisor. El jefe trabaja sobre sus empleados para mejorar su desempeño. Y ese proceso, esa actividad, ese trabajo o parte de su trabajo se llama coaching. Muy simple. Conducción. El coach trabaja sobre sus empleados o su gente a cargo para mejorar su desempeño en el trabajo, o sea, en su posición o en su función dentro de la empresa. Ahora, fíjense, algo más interesante. Hace poco tiempo, algunos años diría, no sé si 10 años aproximadamente, el término coaching, que al principio fue tomado del antiguo concepto de carruaje y del transporte físico, fue tomado por el deporte, y se habló de coaching en el deporte. Luego fue tomado por las empresas y se habló de coaching a nivel laboral, a nivel profesional, a nivel empresario. Y hace algunos pocos años el concepto fue tomado ya a nivel social, ya por psicólogos, sociólogos, y se empezó a hablar de coaching no ya para practicar un deporte, ni tampoco para realizar un determinado trabajo, sino coaching para la vida. Y se empezó a hablar de coaching ontológico. Pero uno dice, ay, coaching ontológico. Y a veces sale en el diario, usted debe haber visto, carreras de coaching ontológico, certificación en coaching ontológico. Y uno dice, qué cosa tan complicada, debe ser esto, ¿no? Y yo le digo, no es nada ni complicado, es algo, no es nada complicado, es terriblemente simple. Se refiere, ¿qué hace el coach ontológico? Es una persona que estudia determinadas técnicas para ayudar a otras personas a desarrollarse. Cosas que docentes, maestras, buenas maestras jardineras, buenas maestras primarias, buenos profesores de toda la vida han estudiado. Son técnicas para hacer que otra persona mejore su desempeño, aplicables a la docencia, aplicables en la empresa, aplicables en la vida personal. Ontológico, ¿qué significa? Son una palabra compuesta que significa estudio de la vida. El coach ontológico es un coach que asiste a personas que no son sus empleados, ni son deportistas necesariamente, los asiste aplicando técnicas de comunicación, técnicas típicas de esta actividad que se llama coaching, que en otros videos podemos ver en más detalle, pero en definitiva aplica esas técnicas para ayudar a hacer que las personas puedan vivir mejor. Fíjense qué simple. En el deporte, el coaching se hace para que los deportistas jueguen mejor. En las empresas, el coaching se aplica para que los trabajadores trabajen mejor. A nivel social, a nivel vida, el coaching ontológico se aplica para que las personas puedan vivir mejor, para que tengan conductas más adecuadas a la vida, conductas más efectivas. Ese es el simple concepto de coaching.